Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga y damos gracias al Señor por que nos permite seguirle adorando, escuchando. Y el día de hoy vamos a estudiar un pasaje del Nuevo Testamento en esta serie de mensajes sobre las bases o doctrinas básicas de la iglesia. El día de hoy estudiaremos el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, vamos a leer de los versículos 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Me siguen, por favor, con su vista. Dice la palabra de Dios: y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este día que nos has concedido para recordar la libertad que nos has concedido en Cristo Jesús, para recordar la vida verdadera que vivimos en Cristo Jesús, pero también para escuchar tu voz, para humillarnos delante de tu presencia y para adorarte, Señor, escuchándote y buscando hacer tu voluntad. Te pedimos que el fruto de la palabra que hoy será depositada en nuestros corazones sea eso: obediencia a tu palabra y gozo en el conocimiento de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta sección que el día de hoy leímos, pues es conocida para todos seguramente. A esta sección se le suele llamar la Gran Comisión. La Gran Comisión, y en esta sección vemos cómo Jesús dio a sus discípulos. Si ustedes pueden leer el contexto, de hecho la última parte del Evangelio de Mateo, simplemente unos versículos atrás ustedes pueden ver cómo Jesús resucitó. Y al aparecer a sus discípulos, estas son las últimas palabras que les dice en este evangelio. Entonces Jesús, nuestro Señor Jesucristo, da un mandamiento a sus discípulos un poco antes de volver a ascender al cielo, más bien de ascender al cielo. Y en estas palabras resume lo que Él esperaba de ellos, y que era que le siguieran en su ausencia. Estas palabras son una indicación de lo que es una instrucción de lo que Jesús está esperando de aquellos que se queden una vez que Él ascienda al cielo. Esta gran comisión, que así se le llamamos normalmente, se refiere a una orden de avanzar. Yo voy al Padre, pero ustedes sigan avanzando. Es una instrucción que le da la iglesia para seguir avanzando antes de que Él vuelva. Hasta que los cielos se abran y Jesús vuelva a juzgar a los vivos y muertos. Mientras eso suceda, hermanos, que sabemos que es algo que estamos esperando, que es nuestra esperanza que Él venga, que Él vuelva, pero mientras eso suceda, nosotros no podemos estar con los brazos cruzados. El Señor nos dio una comisión: hacer discípulos. Tenemos que estar continuamente pensando en que nuestra estancia en el mundo tenemos que cumplir una comisión. Cuando estaba meditando en este pasaje, recordé, y de hecho lo traigo un documento, recordé las comisiones que uno recibe cuando va
cuando está en un medio, en el ambiente o un medio laboral, una comisión que uno recibe para realizar alguna tarea. Y por ahí busqué alguna, y bueno, la voy a leer toda, pero quiero hacer énfasis en una parte de la comisión. Es una comisión que yo recibí para realizar una actividad en particular. Oficio tal, Ciudad Madero, Tamaulipas, tal fecha, mi nombre, mi puesto, mi clave, etcétera. Presente. Por este conducto se le comisiona que viaje a la ciudad tal, los días tales, con la finalidad de asistir a tal evento, y su medio de transporte será tal, solicitando el otorgamiento de viáticos, Final. Al regreso de su comisión, deberá presentar un informe por escrito y llenar el informe único de personal como parte integral de la comprobación de esta comisión. Y firma mi autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué me llamó mi atención? Porque cuando nosotros somos comisionados a hacer algo, implícito va que tenemos que rendir cuentas. Implícito va que si nos están dando una instrucción es porque detrás de ello tenemos que dar un resultado. Y al final de este mensaje vamos a ver un panorama de cuál es el resultado que el Señor está esperando de nosotros. Debemos tener el peso en nuestro corazón de palabras como las que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. ¿Qué más que a nosotros, hermanos, que como dice Judas en el capítulo 1, versículo 3, qué más que a nosotros que se nos ha sido dada la fe de los santos? Nos ha sido dado la fe, el conocimiento de Dios, algo muy especial, con lo cual tendremos que dar cuentas. Hermanos, las palabras de Jesús en esta gran comisión, no se trata nada más de que lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. Revelan el corazón de Dios, que dice, como dice en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso nos está comisionando el Señor, porque Él desea que todos sean salvos. Ustedes y yo sabemos que eso se circunscribe a todos los que son llamados a salvación, ¿verdad? A todos los escogidos. Pero si nosotros no cumplimos con esa comisión, ¿cómo escucharán aquellos que son llamados a salvación? He ahí entonces, hermanos, la importancia del cumplimiento de esta comisión. Y por ello vamos a estudiar este pasaje en 4 puntos. El primero, todos empiezan con la gran comisión, los 4 puntos. La gran comisión, punto número 1, se cumple bajo la autoridad de Jesús. Se cumple bajo la autoridad de Jesús. Es el versículo 18. El segundo punto, la gran comisión es dada a la iglesia. Es dada a la iglesia. Es el versículo 19. El tercer punto, la gran comisión es hacer discípulos enseñándoles y bautizándolos. Es hacer discípulos enseñándoles y bautizándolos. Versículos 19 y 20. Y el cuarto punto, la gran comisión lleva un gran consuelo. Lleva un gran consuelo. Versículo 20. Vamos a ver entonces el primero de los puntos. La gran comisión se cumple bajo la autoridad. Se me pasó decirles ahí un término más. Bajo la autoridad y el poder de Jesús. Es bajo la autoridad y el poder de Jesús. Dice en el versículo 1, en el versículo 18, toda autoridad me ha sido dada, dice el Señor Jesucristo. Así empieza este texto. Toda autoridad me ha sido dada. Hermanos, ya entonces entendimos que nos ha sido dada a la iglesia
una comisión que cumplir. Pero esa comisión, esa responsabilidad es imposible de realizar en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos, pero en el poder de Jesús. Eso es importante. Lo tenemos que hacer en el poder y bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Toda la autoridad le ha sido dada a Él, no a nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo en el nombre de Él y bajo su autoridad y bajo su poder. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo siempre ha tenido la autoridad como Dios eterno. Ustedes y yo sabemos que desde Génesis 1 está nuestro Señor Jesucristo ejerciendo su autoridad en su poder creativo. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha tenido su autoridad. Siempre ha tenido autoridad porque es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Pero desde otro punto de vista, Él se ha ganado esa autoridad también por la obra que Él llevó a cabo en la tierra, encomendada, precisamente la comisión encomendada por el Padre. Dice, es decir, a través de su vida perfecta de obediencia, de su muerte sacrificial, y de su gloriosa resurrección, Él se ganó, por llamarlo de una manera, Él se ganó toda autoridad. Y la Biblia lo explica en Romanos 1:4, dice el apóstol Pablo, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, la obra de Cristo en la tierra no es que Él no tuviera poder, no. Demostró el poder que ya tenía y fue declarado, entonces fue visto, las personas fueron testigos de que Él era el Hijo de Dios. Filipenses 2, del 9 al 10, es un texto que conocemos también, que dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Vemos el punto? Que Él, por su obra sacrificial, su vida de obediencia, su resurrección gloriosa, Él, entre comillas, se ganó toda autoridad, aunque ya la tenía. De alguna manera fue como si solamente lo demostrara, que Él tenía, a Él le había sido dada toda autoridad de parte del Padre. Con estos textos, hermanos, es para que recordemos por qué Jesús dice toda autoridad me ha sido dada. ¿Sí? Toda autoridad me ha sido dada. Hermanos, el mundo en el que vivimos está lleno de personas que aman el pecado, que prefieren rebelarse contra aquel que los creó antes de doblar su rodilla en obediencia. Y nosotros a ese mundo tenemos que ir a ser discípulos. A ese mundo que odia a Dios, que está en contra completamente de Dios, a ese mundo nos está mandando a ser discípulos. Dice un autor, servimos en cementerios espirituales. Vamos a proclamar el evangelio a muertos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros si le vamos a ir a hablar a muertos? ¿Qué podemos hacer? Nada. Por eso es que lo que se necesita es el poder que da vida del Señor Jesucristo. Tenemos que estar muy conscientes de ello. Jesús es lo suficientemente poderoso para traer vida, no nosotros. Ninguna estrategia, ningún método e inclusive la mejor de las intenciones de nosotros va a traer a nadie a vida. Es el poder de Jesús.
Jesús, recordemos un pasaje, por recordar uno de muchos, en Juan 11:43, ustedes lo recuerdan, con solo hablar trae un muerto a vida. Juan 11:43, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro vivió. Es decir, hay evidencia en la Escritura de que el poder de la palabra de Cristo trae vida, o la palabra de vida de Cristo trae poder, trae vida. Además de que perdona los pecados. Además de que perdona los pecados. Ahí en Mateo 9:5 tenemos el pasaje que nos dice, porque ¿qué es más fácil? Está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Autoridad para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Estas muestras de poder de nuestro Señor Jesucristo, ustedes y yo lo sabemos, lo hemos estudiado en varias ocasiones, tenían como propósito validar la predicación del Evangelio, ¿sí? Validar que de Jesús era quien decía ser el Hijo de Dios, ¿sí? Validar el que Él podía traer a vida, perdonar pecados y traer a vida. Entonces, si podía traer a vida, por consecuencia también podía perdonar pecados. Esto por aquellos que obviamente los fariseos no daban crédito de que él dijera que tenía la autoridad para perdonar pecados. Entonces, hermanos, con esto recordamos que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, y entre ellas los corazones y las mentes de las personas. Él tiene autoridad sobre los corazones y las mentes de las personas. De tal manera que si nosotros nos ocupamos en dependencia humilde a Él, dependiendo humildemente de Él, si nos ocupamos en dar a conocer su gloria, entonces Él será el que hará la obra y llenará de esperanza un corazón y una mente. Nosotros tenemos que hacerlo, pero en total dependencia y humildad de su poder. Ahora bien, ¿por qué Jesús hace esta declaración? ¿Por qué les dice a sus discípulos? ¿Por qué les dice toda autoridad me ha sido dada? O sea, ¿por qué les tiene que aclarar? Antes de mandarlos, les pudo haber dicho, les ordeno, como su maestro, que hagan esto, que vayan y hagan discípulos. Pero ¿por qué se anticipa diciendo toda autoridad me ha sido dada? Hermanos, porque Jesús sabía que sus discípulos estarían enfrentando obstáculos, tribulación, persecución, y que ahora que los comisionaba a algo que para ellos era imposible realizar, ellos necesitaban saber en todo momento que Cristo estaba con ellos. Que el asunto era bajo el poder de Él. Que ellos estaban realizando una tarea, pero que el responsable de los resultados, ¿quién era? Cristo. Era importante que ellos, y en este caso he estado haciendo mucho referencia a los discípulos, a los apóstoles, hermanos, pero esto aplica a la iglesia. Lo que le dijo a la iglesia traspasa el umbral del tiempo y llega hasta este momento. Son las palabras que Cristo le está dando a la iglesia. Vayan y hagan discípulos. Hermanos, debemos tener en cuenta siempre que nos echamos a cuestas el evangelizar, el proclamar la palabra, el hablarle de Cristo a alguna persona. No debemos perder de vista que tenemos primero que ponernos a cuentas con el Señor, orar al Señor, pedir la guianza del Señor, humillarnos delante del Señor y pedir que Él obre y no que lo hagamos nosotros en nuestras fuerzas. Porque muchas veces la misma actividad evangelística
a veces por la actividad propia nos puede sacar de foco, ¿sí? Por querer estar evangelizando y evangelizando y evangelizando. Bien lo dijo nuestro hermano Albert en la mañana, se puede convertir hasta en un ídolo. Hasta el mismo hecho de evangelizar lo podemos convertir en un ídolo y empezar a contar los que llevamos evangelizados y cuántas coronas llevamos al altar. Ese es un riesgo. Por eso, hermanos, si llevas 50 personas a las que les has hablado y ninguna se ha convertido al Señor, el problema no es tuyo, hermano. A menos que no estés proclamando el evangelio. Sí, que estés hablando de otra cosa. Eso ya tendrías que verlo. Pero si has proclamado el evangelio a muchas personas y nadie se ha convertido, precisamente por eso es que Cristo dijo, esto es bajo mi poder y bajo mi autoridad. Si esa persona no está llamada a salvación, ¿cuál es el problema? Tú sigue. Si esa persona se niega, ¿cuál es el problema? Tú sigue. Hermanos, yo soy testimonio. A mí me predicaron 3 veces. 3 veces. Y entre la primera vez y la tercera vez que Dios me salvó, en la tercera ocasión, pasaron 13 años. Entonces, hay que seguir. A lo mejor no es el momento. Hay que seguir. Hay que volver a hacerlo. Porque es bajo el poder ¿de quién? Del Señor. No es bajo nuestro poder. Juan 16:33 nuestro Señor Jesucristo nos da palabras de aliento. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. El hacer discípulos, el proclamar el evangelio, tenemos que hacerlo confiando en que es bajo el poder de Cristo, que es un asunto del Señor y que nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde con gozo. Sí, hermanos, sí nos duele cuando alguien que queremos, que amamos de nuestra familia, de nuestras personas cercanas, nos rechazan o se burlan o lo que sea, nos duele. Pero hay que ir al trono de la gracia. Hay que ir al trono de la gracia. Hay que pedir la gracia y gracia nos será dada para regresar una vez más al campo a seguir trabajando. Lo necesitamos continuamente. Me llama mucho la atención y quiero nada más este punto concluirlo con este ejemplo porque es un ejemplo bíblico de la conversión del apóstol Pablo en Hechos 26 del 16 al 18. Vean las palabras. Hechos 26, 16. Yo dije, entonces, está hablando Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte de pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que abra los ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. ¿Se fijan las palabras? Levántate, es bajo mi poder, levántate, yo te envío, ¿sí? Yo soy el que te envío y te voy a librar, dice, yo te voy a librar. Yo voy a hacer que el camino que he trazado lo vaya siguiendo. No quiere decir que no vaya a haber obstáculos, y Pablo es un testigo de muchos obstáculos, pero en todos los obstáculos y en todas aquellas aflicciones siempre fue fortalecido en el Señor. La fortaleza la recibió del Señor. Bien, pasamos a nuestro segundo punto. La gran comisión es dada a la iglesia. Eso ha estado implícito en lo que hemos comentado, pero vamos a ahondar un poquito más. Versículo 19. ¿Quién tiene entonces ahora la autoridad de ir a toda tribu, lengua y nación? Como lo hemos visto, Jesús da el poder a la iglesia para ir en su nombre y que proclame la venida de su reino, la promesa de salvación a todos los que creen. Jesús comisiona a la iglesia
como una embajadora real. Somos embajadores. Hablamos a nombre de. Bajo su autoridad somos llamados a hacer discípulos. Dice, vayan, es una orden, vayan. Ahora, un acotamiento. Hay buenas razones para poner a ciertos hermanos en una categoría especial, aquellos que van a otras culturas con el evangelio donde nunca se ha escuchado el evangelio, los que solemos llamar misioneros, ¿verdad? Ellos van, en sentido estricto, van de un lugar a otro a predicar el evangelio. Y sí, efectivamente, están cumpliendo la gran comisión de ir a ser discípulos. Pero en un sentido práctico y real, todos somos llamados a ir. No necesariamente, y gloria al Señor que nuestro pastor está precisamente en una comisión de parte de Dios en otra parte del mundo. Pero nosotros, no porque no vayamos a otra parte del mundo, no estamos llamados a ir. Hermano, a lo mejor tú eres llamado a ir a brincarte la barda con el vecino, o a cruzarte la calle, o a la oficina que está al lado, o a la casa de tu comadre. Pero ve, ese es el llamado. Vayan, o sea, sean intencionales en ir, vayan a buscarlos, ¿sí? El énfasis aquí, hermanos, es no confundir que la gran comisión es una comisión para ir a otros lados muy lejanos. No necesariamente. En algunos casos sí. Y cuando es el llamado de parte de Dios, gloria al Señor por todos aquellos misioneros que están dando su vida y en algunos casos arriesgando su vida por proclamar el evangelio donde nunca se ha escuchado. Pero ¿qué tal en tu familia? ¿Qué tal en tu círculo de amigos? ¿En tu trabajo? Ponte a pensar si has proclamado el evangelio ahí. Yo creo que la mayor parte de nosotros tenemos una deuda con todos los que están cerca de nosotros, porque no les hemos hablado la verdad. No hemos sido al menos intencionales. A lo mejor alguien se enteró que eras cristiano y por ahí aprovechas la oportunidad y hablas la verdad y proclamas el evangelio, pero ahora sí que porque se dieron las cosas. Pero hay que ser intencionales. Orar al Señor para que ponga las condiciones, para que dé el tiempo y para que traiga a las personas, para que las traiga. Porque por mucho esfuerzo que hagamos, así ofrezcamos un gran banquete, si la gente se entera de qué se trata, se va a acabar el banquete y se van a ir. Así que vayan. Otra acotación. Ir implica ir a ser discípulos, implica que se está en algún lado y que hay que salir de ahí. Hay que salir por ellos. Se entiende entonces que primero hay que venir. ¿A dónde? A la iglesia. Primero hay que venir a la iglesia. Primero hay que recibir la instrucción. Primero hay que escuchar la palabra. Primero hay que ser iglesia para entonces ir. O sea, hay que estar dispuestos a dar de lo que hemos recibido. Pero primero hay que recibir. ¿Sí? También a veces se piensa erróneamente que ir a proclamar el evangelio es así como en llanero solitario, ¿no? Ir a predicar en todos lados, o en muchos lados, y no está mal. Pero una persona que va a ser discípulos tiene que ser una persona que pertenece a una comunidad de la gracia, que pertenece a una iglesia. ¿Saben por qué? Porque va por un discípulo más. Va a buscar uno más para injertarlo a la iglesia. No estoy diciendo a su congregación, a la iglesia. Entonces, una persona que pretende o cree que Dios está llamando en su corazón a ir por más discípulos, tiene que venir a la iglesia. Tiene que venir a recibir el alimento, a recibir la riqueza que él puede ir a
ofrecer. Y una tercera acotación. Primera, no es para misioneros. Segunda, es para los que son miembros de la iglesia. Y tercera, que no es una tarea, de hecho ya lo comenté, fue implícito, no es una tarea individual. No es una tarea individual. Si bien cada uno de nosotros en lo personal puede estar proclamando el evangelio de manera personal, y esto es perfectamente correcto, necesitamos muchas veces del apoyo de la iglesia. Como no muchas veces, siempre. Necesitamos que la iglesia esté orando por aquellas personas a quien nosotros lo estamos compartiendo. Necesitamos que la iglesia nos esté ayudando en una serie de actividades a lo mejor que tenemos que realizar para poder hacer el discipulado, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Porque me adelanto tantito. Observemos que el texto no dice, vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué dice? Vayan y hagan discípulos. Y es algo mucho más completo que solamente predicar el evangelio. Entonces, para hacer discípulos, para predicar el evangelio, probablemente lo puedo hacer solo. Una actividad completamente solo, hacerlo yo solo. Y no necesito que nadie me ayude. Está bien. Pero para hacer discípulos, necesito el apoyo de la iglesia. Necesito el apoyo de la iglesia. Espiritual, moral y económico también. Entonces, el hacer discípulos es un trabajo de iglesia. De iglesia. Punto número 3. La gran comisión es hacer discípulos, enseñándoles y bautizándolos. Hacer discípulos. Una vez más, subrayo, es un mandato enérgico. Vayan y hagan discípulos. Hermanos, cuando vamos a ser discípulos, lo que no debemos hacer es buscar que alguien tome una decisión. No debemos buscar conversiones apresuradas, como si tuviera yo que cumplir con una cuota. No se trata de eso. ¿Sí? Y desgraciadamente el evangelismo a veces cae en eso o ha caído en eso. Más. El chiste es que diga que ya aceptó a Jesús, o que diga que, o sea, no busquemos ninguna declaración, porque ninguna declaración ha salvado a nadie. El llamado es, o sea, la profesión de fe. Si alguien dice creer lo que dice la Biblia respecto a la salvación, gracias a Dios, qué bueno. Es probable que sea genuino, pero no es lo que buscamos como recta, como punto final. Nuestra verdadera meta de hacer discípulos es que se llegue al conocimiento verdadero y salvífico de Jesús. No que se diga algo nada más. ¿Sí? Que se haga una oración o que se haga algo físicamente, algún ritual. No, eso no es lo que buscamos. Buscamos que la persona llegue al conocimiento verdadero y salvífico de Jesús. Por supuesto que es bajo la proclamación del evangelio. Por supuesto. Y este conocimiento verdadero y salvífico, esa persona la tiene que manifestar en una vida de amor y de obediencia a Cristo. Eso es lo que buscamos. Hasta entonces puede ser llamado discípulo. Esto, hermanos, nos tiene que proteger de utilizar estrategias de evangelización que buscan una respuesta nada más. Nosotros tenemos que ser responsables y fieles a ir y predicar el evangelio. El fruto es un asunto del Señor. Volvemos a repetir. Hacer discípulos. Un discípulo, hermanos, es un alumno. Es un aprendiz. Cierto es que tenemos que expresarle a una persona su necesidad de salvación.
Necesitamos decirle a la persona, estás muerto en tus delitos y pecados, no tienes acceso a Dios ni por tu religión ni por el Dios, al Dios que has creado es un Dios falso por esto y esto. El Dios de la Biblia es un Dios santo, 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 que aborrece el pecado, y tú, como yo lo estaba, estás en pecado por haber ofendido la santidad de Dios. Y todo esto es parte del evangelio. Todo esto se le tiene que decir, se le tiene que hablar de la ley, del pecado, de la salvación, de la vida de Cristo sustitutiva, de la muerte sustitutiva de Cristo, de la resurrección de los muertos. Todo eso se le tiene que decir. Eso es parte del, vamos a decirlo, paquete que es de un discípulo. Hermanos, pero para ser un discípulo eso no es suficiente. El discipulado implica mucho más. Un entendimiento mental de esto, un entendimiento mental, no ha hecho ningún discípulo. Acuérdense lo que dijo Santiago. Los demonios, ¿qué? ¿Creen? Los demonios creen y tiemblan. Los demonios. Entonces el conocimiento en sí no hace discípulos. La verdad aprendida, hermanos, tiene que ser practicada. Debe ser apropiada en el corazón, en la mente y en la voluntad de la persona. Para que entonces permanezca en Cristo y continúe en la verdad. Es decir, un discípulo se puede llamar discípulo cuando ya da muestras de que está permaneciendo en la verdad. No quiere decir que de manera perfecta, Todos los discípulos caen, pero se levantan. ¿Sí? Todos los discípulos bandean, pero permanecen. No, la idea no es permanecer derechito. Todos cabeceamos. De repente tropezamos, pero seguimos adelante. Permanece. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que, fíjense, habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Entonces, la característica del discípulo es que permanece. El objetivo final de hacer un discípulos, hermanos, es que imiten a Jesús. Ese es el objetivo final. Que se aferren al sacrificio de Jesús, a su resurrección, que sea manifiesto el Espíritu Santo en ellos y que vivan para hacer la obra de Cristo. Eso es lo que caracteriza a un discípulo. Y vuelvo a insistir, y lo he dicho muchas veces, no esperemos que todo esto sea perfecto, En ningún momento la palabra nos dice que esto se vea de manera perfecta o siempre, no. Pero hay un camino en una misma dirección. El camino del discípulo es en la misma dirección. Y dice además, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión principal, hermanos, es hacer discípulos. Y subordinado a esto está bautizándoles y enseñándoles. O sea, en otras palabras, por medio de que una persona es instruida y bautizada, la persona llega a ser un discípulo. En el entendido supuesto de que el individuo está preparado para el bautismo y dispuesto a apropiarse de la enseñanza. ¿Sí? Una persona que ya ha sido enseñada y que ya por lo que ya ha sido enseñada está dispuesta a bautizarse, ¿sí? Y que además ha estado dando frutos que confirman que está caminando en el sentido de los que hemos dicho, de un discípulo que quiere imitar a Cristo, entonces una persona puede ser considerada discípulo. Y bueno, aquí también un comentario adicional. El contexto de este texto nos
nos deja muy claro que Jesús aquí está hablando de aquellos que son lo suficientemente maduros para ser considerados objetos de una predicación, porque ¿cómo se puede responder a la palabra de Dios si no se entiende? Y si no se entiende, ¿cómo se puede ser enseñado? Y si no se puede ser enseñado, ¿cómo se puede ser bautizado? Quiere decir con esto que nosotros creemos que el bautismo es para personas que han sido enseñadas y que han respondido al evangelio. Es decir, a adultos, ¿verdad? De paso, ¿sí? A adultos que han sido enseñadas y han respondido al evangelio, ¿sí? Porque, como dice Pedro, para estar preparados para el bautismo se requiere arrepentimiento y recibir la palabra. Lo dice en Hechos 2, 38 y 41. Dice Pedro, y arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Ven el orden? Recibieron la instrucción, la palabra les trajo arrepentimiento y entonces es que son ¿qué? Bautizados. El bautismo es una manifestación física de algo que ocurrió de manera espiritual. O sea, no es el tema del bautismo, pero lo subrayamos. Ya se habló del bautismo. Es decir, lo que ya ocurrió espiritualmente, ese arrepentimiento y ese lavamiento que hizo el Espíritu Santo a la persona en su interior, eso se manifiesta en un acto, en un rito. Pero el rito en sí no salva a nadie ni simplemente es una manifestación, es un signo, un símbolo. Entonces, vemos que el bautismo debe ser precedido por una cantidad de enseñanza. Y repito aquí, el rito del bautismo no lleva a ninguna persona a una unión vital con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo debe considerarse como un signo y un sello. Un signo o símbolo y un sello de que la persona ha aceptado la justicia de Cristo. O sea, que lo que Cristo hizo, esa persona se ha apropiado para sí y lo quiere manifestar a través de ese rito. Entonces, ¿es importante el bautismo? Sí, hermanos. Sí es muy importante porque la persona está manifestando públicamente lo que cree. Ahora, lo malo es bautizarse sin saber qué es lo que está haciendo. Eso sí. La persona que se bautiza ya recibió la enseñanza suficiente, ya se ha arrepentido de sus pecados, sabe que ha sido perdonado, sabe que ha sido lavado por la sangre de Cristo y sabe que el Espíritu Santo lo ha adherido a un cuerpo, ahora pertenece al cuerpo de Cristo y todo eso lo quiere manifestar, que se vea. Entonces sí es importante. Una persona que no quiere bautizarse, entonces está manifestando que no ha entendido o que a lo mejor no ha ocurrido lo que tendría que haber ocurrido a nivel espiritual. Entonces sí es muy importante. Si alguien no ha considerado el bautismo como algo importante, he aquí la importancia. No salva a nadie. No salva a nadie. Nosotros no creemos que el bautismo salve a nadie. Pero sí el bautismo da muestra de la justicia de Cristo, que la justicia de Cristo ha sido aplicada a una persona. Así que, de acuerdo con todo esto, por medio de la predicación de la palabra, una persona que ha sido llevada de las tinieblas a la luz, ha confiado en Cristo como suficiente Salvador. Ha confiado en Cristo. Confiesa a Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el único objeto de su fe. Sí, es entonces cuando el bautismo toma un significado. Ahora, ¿qué sucede? Que Dios, el Padre, adopta a esta persona,
Dios el Hijo lava sus pecados con su sangre y Dios el Espíritu Santo mora en él y lo inserta en el cuerpo de Cristo. Todo eso es manifestado en el bautismo. Por eso es que el mandato es: hagan discípulos y bautícenlos, porque es importante esa manifestación de fe. Pero también dice, enseñándoles a que todo lo que les he mandado, a que guarden todo lo que les he mandado. Es decir, la enseñanza no debe terminar cuando la persona es bautizada. La persona debe seguir siendo enseñada y enseñada y enseñada. Tomemos en cuenta, por ejemplo, y tú y yo lo sabemos, cuántos mandatos hay implícitos en las escrituras, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos mandatos hay implícitos y explícitos? ¿Cuántas predicciones y promesas tenemos en la palabra? ¿Cuántas instrucciones para la vida cristiana? ¿Cuántas lecciones sobre la cruz, sobre el corazón del hombre, como por ejemplo la hipocresía? Sobre la oración, sobre disciplinas espirituales, sobre la humildad, sobre el perdonar, sobre la ley. Hermanos, tenemos que seguir siendo instruidos, aun que ya hemos sido bautizados. No se trata de instruir para bautizar y ya de ahí en adelante ya eres miembro del cuerpo de Cristo, ya no necesitas instrucción. No, hermanos, enséñenles a guardar todo lo que les he enseñado. Ahora, ¿guardar qué significa? Un equivalente es obedecer. Cristo está diciendo, todo lo que les he enseñado es para que lo tomen en cuenta en su vida personal. Enséñenles a obedecer todo lo que les he enseñado, es lo que está diciendo nuestro Señor. Enséñenles a obedecer. Hermano, haz una pausa y pregúntate a ti mismo, ¿has hecho algún discípulo? ¿Has hecho algún discípulo? Alguien que tú puedas ver que está siguiendo a Cristo de todo corazón y que Dios te ha usado para ello. O sea, a quien le predicaste el evangelio, le has instruido, le has ayudado a crecer, estás pendiente de su crecimiento, te has dolido con él, te has alegrado con él. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, hermanos, porque es un mandato para la iglesia. Así como hay mandatos como el de la unidad del que hablamos, aquí hay un mandato que tenemos que cumplir. Y tenemos que dar cuentas, tenemos que hacer discípulos. Pero si hasta el momento no te has preocupado por tu hermano o hermana, en el sentido de su crecimiento espiritual, pues creo que Dios hoy nos está hablando. Hagamos discípulos. Y cuarto y último punto, la gran comisión lleva un gran consuelo. El versículo 20 termina diciendo, yo estoy con ustedes. Fíjense cómo es significativo que Jesús empieza esta instrucción diciendo, toda autoridad me ha sido dada. O sea, empieza con una promesa de poder y termina con una promesa de su presencia. La promesa de su poder y la promesa de su presencia. ¿Por qué? Hermanos, esta comisión no es fácil. No es fácil en nuestras fuerzas. Habrá días largos, duros, pero Jesús promete estar presente siempre, Él mismo atrayendo a los que serán discípulos. Él mismo. Nosotros predicando la palabra, hablando la palabra, exhortando con la palabra, animando con la palabra. Él es el que lo va a hacer. Por eso dice que no nos deja solos en esta misión. La promesa de su presencia constante es suficiente para fortalecer y guiar nuestra comisión. Hay 4 puntos así muy rápidos que les quiero compartir. El significado de su promesa, de su presencia, perdón. Su presencia significa un privilegio. La presencia de Él con nosotros significa un privilegio, porque estamos trabajando para un gran rey. Es un privilegio estarle sirviendo
al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su presencia significa protección, porque como estamos comisionados por Él, nunca estaremos fuera de su vista y de su supervisión. Su presencia significa poder, porque lo hacemos no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Él, en dependencia de Él. Y su presencia significa paz, porque estamos haciendo un trabajo para Él y los resultados son de Él. Y además tenemos promesa de galardón. Entonces, privilegio, protección, poder y paz. 4 características de su presencia en nuestras vidas cuando hacemos discípulos. Queremos ver, hermanos, el fruto que les decía al principio. Vamos a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Y vamos a ver ahí el resultado. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Eso es lo que a esos somos llamados. Cristo quiere a todos esos que nosotros traigamos como discípulos para ese gran día. Ahí veremos el resultado de nuestro trabajo. Ahí nos gloriaremos junto con nuestro Señor. Ahí está, el día que estemos delante del gran trono y todos esos discípulos que Dios nos concedió hacer para su gloria. Ahí espérate, hermano, ahí es donde vas a ver la gloria. Mientras tanto, en el mundo tendrás aflicción, pero no desmayes. Cristo ha vencido al mundo. Vayamos, hermanos, a ser discípulos. Proclamemos el evangelio. Es decir, vayamos a predicar el evangelio. Sí, pero el llamado de hoy es más allá. Vayamos a ser discípulos. Preocupémonos por el crecimiento espiritual de aquellos a quienes les predicamos el evangelio. Que Dios nos ayude en esta gran comisión, y así como este papelito que les mostré al principio, cuando nos llamen a cuentas, podamos ser llamados obreros fieles. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta exhortación, Señor, que hemos recibido el día de hoy, porque muchas veces lo hacemos quizás sin conciencia de la importancia que es el traer un discípulo, el hacer un discípulo, y la responsabilidad que es el llevar un discípulo, un compañero, un aprendiz. Ayúdanos, Señor, a entender que esto no es ni solo para los misioneros o solo para los pastores. Toda tu iglesia es llamada a ser discípulos, Señor. Ayúdanos, capacítanos, no nos permitas ser renuentes o huir de esta responsabilidad, y ayúdanos sobre todo a ir al trono de la gracia constantemente, y te pedimos gracias, Señor, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad en esta área, porque queremos ser fieles, Señor, queremos obedecer. No sabemos cuánto tiempo más permanezcamos en este mundo, Señor, pero ha sido muy claro que mientras estemos aquí y en tanto que tú regresas, trabajo tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y que el resultado de todo ello traiga gloria a tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén.